¿Cuál es una experiencia que te traumatizará para siempre? Cuando tenía 12 años, choqué un vehículo todoterreno, ATV, contra un árbol, debido a una capa de hielo, con mi hermanito y un amigo en la parte trasera. Justo antes de impactar, mi hermano gritó mi nombre y luego perdí el conocimiento. Todos sobrevivimos, pero yo tuve las peores lesiones. Aún tengo flashbacks y escucho su voz llamándome 15 años después. Esto suele ocurrir justo antes de quedarme dormido o en pesadillas. Compré una bebida de té de burbujas e intenté insertar la pajita a través del sello de plástico. Lamentablemente, mi intento fue en vano, lo que resultó en un derrame de la bebida frente al cajero y a mí. Inadvertidamente, exclamé, ¿qué tipo de sello inadecuado es este? El cajero escuchó y respondió, señor, debería usar el extremo más afilado. Al voltear, noté que todos me estaban mirando. Ese momento de vergüenza siempre estará grabado en mi memoria. Hace años, tenía un trabajo de turno de noche en un centro de trauma. Recibimos una llamada del servicio de emergencia médica justo antes de que cambiara el turno. Nos traían un paciente que había resultado herido en un accidente automovilístico y estaban realizando maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP. Resultó ser una de nuestras colegas que se dirigía al trabajo. Fue revivida por el servicio de emergencia médica, pero falleció poco después. Nunca olvidaré la serena sala de trauma en estado de shock cuando ella y la ambulancia de emergencia llegaron. Nunca olvidaré quitarla del dispositivo Lucas, que realiza las compresiones en el pecho durante la RCP, y sentir lo frías que estaban sus manos. Reconocer su uniforme, su identificación de trabajo y sus característicos zapatos de enfermera. Bueno, parece que nunca logré escapar del abuso en los deportes por parte de entrenadores y compañeros, pero esto fue lo peor. Tenía un entrenador cuando tenía 13 años que consistentemente lanzaba tablillas contra mi cabeza, me golpeaba, etc. El peor día fue en un partido, donde me agarró por mi camiseta, me empujó contra la pared y la golpeó varias veces contra la pared de ladrillo detrás de mí. Dijo algunas cosas denigrantes que tuve que escuchar desde el banco porque me desmayé y no recordé nada hasta que estaba en el coche después del partido. Salí de ese juego con una conmoción cerebral y algunos moratones, aunque no estoy seguro de qué eran. Vomitó varias veces en el hospital debido a la histeria y la conmoción cerebral. Intentamos ir a la policía, pero todas las personas que rápidamente me dijeron lo que habían visto y escuchado retractaron sus historias cuando descubrieron que él sería el entrenador nuevamente el año siguiente. No salió nada de eso, la policía no pudo hacer nada sin testigos que se presentaran, así que se salió con la suya impune. Esto fue hace casi 10 años, pero de vez en cuando tengo un destello de eso en un sueño o, más probablemente, solo un recuerdo bloqueado. Para colmo, lo vi hace 1 o 2 años donde estaba trabajando a tiempo parcial, trató de comportarse como si nada hubiera pasado, me preguntó qué estaba haciendo. ¿Todavía juegas deportes? Le dije que no, luego le pregunté qué estaba haciendo él. Todavía abusando de niños de 13 años. Y todas las demás personas en la tienda lo escucharon. Se fue relativamente rápido después de eso. Fue agradable tener ese momento. Hace aproximadamente 3 años, mi hermana sufrió un brote psicótico. Ambas abandonamos la casa de nuestros padres bastante temprano, y en ese momento vivíamos en ciudades diferentes. Recibí la noticia de mi tía y tomé el siguiente vuelo para verla. Ese mismo día fui al hospital y ella no me reconoció, estaba hablando incoherencias. Estuvo allí un par de días y alrededor de 2 meses en un hospital psiquiátrico. La visitaba una vez a la semana, que era el máximo permitido. Fue realmente difícil ver a mi hermana comportándose así y rodeada de otras personas con diferentes enfermedades mentales. La peor parte fue que mis padres nunca se presentaron en ningún momento. Mi hermano menor intentó suicidarse. Fue lo suficientemente malo, pero hubo el estrés adicional de correr de un lado a otro y tratar de reconstruir las cosas después, porque él vivía en un estado diferente. Y probablemente la guinda del pastel fue cuando le pregunté a mi novio si podía quedarme en casa y tener una noche para simplemente, no sé, llorar, después de asegurarme de que todo y todos estuvieran bien en ese momento, y él dijo, podrías haberme dicho antes, ahora solo desperdiciaste mi noche. Lidiaba con quistes ováricos recurrentes durante aproximadamente 3 años en este punto y había probado numerosos medicamentos. A pesar de mostrar todos los demás síntomas del síndrome de ovario poliquístico, SOP, mis médicos no quisieron examinar mis hormonas porque no estaba obesa y, por lo tanto, no lo suficientemente pesada como para considerarlo.
Al empezar un nuevo anticonceptivo, me encontré incapaz de retener nada en absoluto. Intenté forzarme a comer comidas ligeras, lo suficiente para pasar el día en el trabajo, pero mi cuerpo no lo aceptaba. Mencioné esto durante una cita de seguimiento. Mi ginecólogo me miró a los ojos, sonrió con desdén y afirmó que el hecho de que no pudiera comer era lo mejor. Porque de todos modos necesitaba perder peso. No estoy seguro de si simplemente pensó que estaba exagerando o si solo intentaba aliviar mis ansiedades al instarme a seguir con la receta un poco más. Lo que sí sé es que su reacción llevó al desarrollo de mi relación poco saludable con la comida en general. Han pasado 7 años desde que hice purga, pero aún lucho por permitirme comer comidas completas. Tenía alrededor de 7 años, mi hermano unos 4. Una familia de mirlos había hecho un nido en nuestro garaje. Papá dejó el coche afuera, cerró la puerta del garaje, dejó la ventana abierta para que pudieran entrar y salir, e incluso construyó una trampa bajo la ventana en caso de que alguno de los gatos del vecindario le diera por intentarlo. A veces nos llevaba allí y nos alzaba para que pudiéramos ver a los polluelos. Cuando volaron por primera vez, nuestros miserables jodidos vecinos colocaron trampas para ratones para ellos, cebo con pan, los atraparon uno por uno y se los dieron a su perro para que jugara y matara, mientras mi hermano y yo gritábamos y llorábamos al otro lado de la valla y los pájaros padres revoloteaban en torno llamando en angustia. Esto fue frente a sus nietos. Ahora tengo más de 60 años, pero pensar en ello me llena de tanta rabia y tristeza que apenas sé qué hacer conmigo mismo. A los 25 años, fui una de las 2 personas que cuidó de mi madre, quien estaba en cuidados paliativos en nuestra casa. Estaba muriendo de cáncer. En algún momento, creemos que el cáncer se extendió a su cerebro porque se volvió contra mi padre y yo, ambos la cuidábamos las 24 horas del día. Nos odiaba y nos lo decía todos los días hasta que tuvimos que mantenerla dormida debido a su dolor. Cuando falleció, me sentí aliviada, y todavía me siento culpable por eso. Intenté esquiar. Realmente no quería, pero lo intenté de todos modos porque sabía las consecuencias si no lo intentaba. Realmente no funcionó. Expresé incomodidad, pregunté si no podía bajar por una colina en particular porque no estaba lista y no podía girar o frenar lo suficiente, el entrenador dijo que no. Tuve que bajar la colina, fui demasiado rápido, no pude detenerme y finalmente caí al suelo para detenerme. El entrenador trató de hacer que continuara, pero ya no le estaba prestando atención. Hiperventilé y sollocé mientras bajaba la colina hasta que me senté en un tronco y me negué a levantarme. Estaba en 7º grado. Aún no esquío, aunque mi mamá dice que estará bien. Una vez, alguien me chocó por detrás en un semáforo. Mi pareja y yo íbamos a la ciudad y estábamos de regreso. Nos detuvimos en un semáforo en rojo con unos 5 autos frente a nosotros. Estábamos hablando y riendo, y la luz se pone en verde. Mientras los primeros autos frente a nosotros comienzan a avanzar, veo movimiento en el espejo retrovisor. El auto detrás de nosotros está acelerando mucho. Y el auto frente a nosotros todavía no se ha movido. Íbamos a ser impactados, y lo supe. Esta realización llegó mientras estaba contando un chiste y hubo un breve segundo en el que levanté mi brazo derecho sobre mi pareja para protegerla mientras ambos reíamos y hablábamos. Fue surrealista. Ocurrió el choque, y nuestro auto se movió hacia adelante unos metros mientras nos sacudió, y mi pareja gritó de sorpresa. Fue la primera vez que escuché a mi pareja gritar de miedo y la primera vez que estuve en un accidente en el que no pude hacer nada para evitarlo. Solo tuve que mirar y dejar que sucediera. Ninguno de nosotros resultó herido y el auto estaba sorprendentemente bien, salvo algunos rasguños en el parachoques, pero todavía siento una breve oleada de adrenalina cada vez que veo un auto acercarse en mis espejos más rápido de lo normal. Me hizo darme cuenta de que incluso cuando haces todo bien en la carretera, alguien aún puede chocarte. Cuando tenía 10 años, estaba en casa debido a un día de nieve y una noticia de última hora interrumpió el programa que estaba viendo. La imagen en la pantalla mostraba el camión de mi papá, cinta amarilla de la policía, una taza de café de guagua en el suelo y un montón de marcadores de evidencia. Mi papá era el encargado de mantenimiento en un complejo de apartamentos y le dispararon mientras retiraba la nieve. Afortunadamente, sobrevivió y está bien, pero nunca olvidaré esa imagen. Mientras trabajaba como técnico en emergencias médicas, vi muchas cosas. No es la sangre ni la muerte lo que te afecta más. Para mí, fue esta mujer de 70 años cuyo esposo había sufrido un derrame cerebral bastante grave y no respondía. Estaba llorando y le decía que no podía dejarla y que no sabía qué haría sin él. Nos suplicó que lo ayudáramos, pero no había mucho que pudiéramos hacer.
Lo llevamos al hospital y poco después terminó mi turno. Llegué a casa y lloré durante unas buenas 2 horas. Me recordaba a mi abuela, y mi abuelo está siguiendo un camino similar. Cambié de carrera ese año al darme cuenta de que soy demasiado empático para ese trabajo y me estaba afectando negativamente. Mi papá solía ir a una carnicería local los miércoles por la noche para pasar tiempo con sus amigos. Por lo general, no volvía a casa hasta tarde, pero siempre se aseguraba de revisar a mi hermano y a mí y apagar todas las luces. Me desperté por la mañana y las luces todavía estaban encendidas. Revisé su habitación y no había nadie en casa. Una preocupación leve. Llamé a su teléfono celular, sin respuesta. Desayuné, me preparé para la escuela y llamé a su teléfono celular. Sin respuesta. Estaba preocupado de verdad. Él es un hombre muy confiable. Llamé a su teléfono celular y una voz que no era la de mi padre contestó. Me dijo que había tenido un accidente, que estaba en tal hospital y que teníamos que llegar allí lo antes posible. Había bebido demasiado licor casero y se desmayó en la nieve cuando salía de la casa de su amigo. Era bastante corpulento, así que solo le pusieron una manta encima, no intentaron moverlo. Tuvo una congelación espantosa en toda la espalda y las piernas. Al final necesitó algunos injertos de piel, rehabilitación, etc., pero realmente se recuperó por completo. Todos los eventos subsiguientes fueron bastante difíciles, pero la sensación de hacer esas llamadas telefónicas me afectó. Todavía me hace sentir muy impotente, hasta el día de hoy. Tener la mente llena de posibilidades y escenarios catastróficos solo para que uno de ellos se confirme directamente no es algo para lo que mi cerebro de 11 años estuviera preparado. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.